Miguel Momo Vela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, finalmente ese cierre en negativo, la bolsa más castigada, la bolsa alemana, con ese dato de confianza del consumidor negativo, ¿no? que ha echado un poquito un jarro de agua fría, si es que nos faltaban algunos, sobre las expectativas del mercado. El IBEX abajo un 1,4%, 7.852 puntos, y bueno, lo que vemos es un poco que se mantienen, ¿no?, las mismas dinámicas, los mismos temores, las vacunaciones, los contagios. ¿Con qué te quedas de la jornada de hoy? Sí, pues básicamente eso, básicamente con eso mismo. No cambia mucho con respecto a cómo cerrábamos 2020. El paradigma para el inversor sigue siendo muy similar, sigue siendo análogo, es decir, vemos caídas en las bolsas, el sentimiento del consumidor sigue debilitándose. Además, el que hemos conocido hoy es el alemán, pero casi podríamos decir que es un sentimiento que se está extendiendo a otros mercados, como el propio coronavirus. Es decir, al final esto, pues por suerte, por desgracia, está muy ligado al sentimiento del inversor y, pues obviamente, por el panorama económico que tenemos delante, sigue siendo difícil confiar en una recuperación, o más que confiar en ella, porque tiene que acabar produciéndose, pues esperar esa recuperación en el corto plazo. Miguel, inevitablemente tenemos que mirar hoy ya al mañana, casi con esos resultados empresariales que vamos a conocer de Bankia. Va a ser el segundo banco español en publicar sus cuentas después de Bankinter. ¿Qué podemos esperar de estos resultados? Pues cabe decir que, Bankinter efectivamente abrió la veda, pese a que evidentemente se vio cómo la facturación pues fue menor de lo esperado. Sí que consiguieron ampliar en prácticamente todos sus márgenes y sus líneas de negocio, pues digamos esa expectativa que tenían. Consiguieron, digamos, que compensase esa caída generalizada, por otra parte, para el sector bancario. Es decir, seguimos el mismo escenario de tipos, eso no ha cambiado, no ha sido alterado, y pues evidentemente Bankia, que ya además tiene por delante un proceso pues posiblemente un proceso de reestructuración tras esa fusión con Caixa, pues evidentemente sus cifras, como ya veníamos viendo en ejercicios anteriores, pues evidentemente no apuntan a una recuperación, y desde luego en el corto plazo mucho menos, ¿no? Desde luego. Vamos a tener muy pendiente a Bankia, va a estar en el radar mañana, así que vamos a estar muy pendientes de cualquier tipo de mensaje que se nos pueda desgranar. Miguel, más allá de esto, y apartando quizás un poquito la mirada de España, de Europa, en Estados Unidos, hoy que se cotizan tantos resultados y que además también estamos pendientes de otros grandes resultados tecnológicos, ¿cómo estás viendo la sesión? Una sesión en negativo, en la que, bueno, al alza, pues las alegrías nos las está dando, tampoco con grandes movimientos al alza de todas formas, Microsoft, tras esa presentación de resultados. Sí, una lástima para Microsoft que hoy concretamente pues el foco esté puesto en otras compañías, ¿no?, como GameStop, como comentabais anteriormente. Exacto. Es cierto que pues, esos movimientos que están levantando tanta polémica, ese crecimiento inusitado en tan poco tiempo que ha tenido la compañía, pues sí, ha ensombrecido, pues la verdad que más de lo esperado, los resultados de otras compañías en este sentido, pues con más peso. También es verdad que Microsoft, Apple, todo lo que es el grueso del Nasdaq, podríamos decir que generalmente es lo que suele mover el mercado, sobre todo cuando hay resultados o hay cualquier tipo de operación societaria, pues hoy ha quedado un poquito más apartado. Hoy lo que llama la atención es esa especulación que ha habido con el título de GameStop, ¿no? Es en lo que se está fijando el inversor hoy, y evidentemente, ¿no?, es donde están detectándose más operaciones en su día de venta y hoy, pues obviamente, de compra, ¿no? Claro, es que de hecho ahora estoy mirando la cotización de GameStop, sus acciones están disparadas un 142%, la otra que ha sufrido la misma suerte, y decimos sufrido, entre comillas, es AMC Entertainment, que está subiendo más de un 200%, también un poco por ese efecto Reddit, por el efecto de este grupo de Wall Street Bets. Estas subidas, como dices, pues están empañando de alguna forma también otros resultados que sí esconden una base de fundamentales pues sólida, por así decirlo, pero estas subidas al final, ¿cómo nos las tenemos que tomar? Porque claro, son puramente especulativas. Efectivamente, a toda gran subida ya sabemos que lo que le sucede o le debería suceder es una gran bajada. El mercado en este aspecto nunca miente, y pues al igual que ha pasado con otros títulos, quizá no de la forma tan abrupta que hemos visto en GameStop, tenemos otros ejemplos quizá no hasta ese extremo, pero muy parecidos, como Tesla,
pues esa compañía, ¿no? En la que un día veíamos que cotizaba a $400 y otro día casi a 900. En este caso ha sido bastante más agresivo, no cabe duda. También es verdad que partíamos de un precio muchísimo más bajo, un precio unitario muchísimo más bajo, y pues bueno, esto como habría que tomárselos, pues como nos tomamos todo lo que tiene que ver con movimientos muy extensos de precio en el corto plazo, como una subida a la que va a suceder una gran bajada. Por cierto, Miguel, aprovechando que estamos ahora hablando un poco del sector tecnológico, quería aprovechar que has mencionado Tesla para hacer un poco una revisión de los resultados que tenemos hoy al cierre en Wall Street. Tesla, Apple, Facebook publican sus cuentas respecto a Tesla, por ejemplo, que además son sus primeros resultados desde que ingresó al Standard & Poor's 500. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la compañía? Bueno, Tesla ya sabemos que está dentro de lo que es el área tecnológica, está muy ligada al tema de energía más limpia, energía renovable, y esto, por suerte o por desgracia, esperemos que más por suerte, va a estar estrechamente ligado al programa de Biden en lo referente a energías renovables, energías limpias. Esto en algún momento, quizá no en los resultados que son inminentes en cuanto a publicación, pero sí a largo plazo debería tener un impacto sobre, sobre todo por una parte, las cifras de ventas de la compañía y por otra parte, pues bueno, evidentemente esa promoción, ¿no? ese posible marketing en lo que se traducirían unas políticas pro energías renovables por parte de Biden, pues hombre, deberían reflejarse o materializarse en algún momento en sus fundamentales, ¿no? Quizá no para mañana, pero desde luego a largo plazo debería. Bueno, de hecho, era Elon Musk quien a principios de esta semana decía que ofrecía $100 millones a quien desarrollase una tecnología para atrapar CO2. Así que también estamos viendo de alguna forma cómo Elon Musk está dando también algunos bandazos un poco en esa línea. No sé si porque realmente considera que por ahí debe pasar el futuro de su empresa o también por quizás limpiar un poco su imagen polémica, porque bueno, ya sabemos que Elon Musk da un poco una de cal y una de arena en este sentido de imagen pública. Desde luego, desde luego. No es el único que bueno, pues que se presta, ¿no? a hacer este tipo de estrategias, ¿no? Más bien, pues casi diríamos que con un sesgo comercial. Al final, todo lo que se va volcando en una red social o sobre todo con este tono, pues bueno, pues atiende más bien a movimientos estratégicos de marketing y que sobre todo pues están muy ligados a especulación o van muy volcados a favorecer la especulación y a la entrada de capital, ¿no? La entrada de nuevos accionistas. Pero más allá de eso, ya sabemos que lo que nos da, digamos, la seguridad al invertir en una compañía, en primer lugar, son los fundamentales y, en segundo lugar, los proyectos de la compañía, ya sean de expansión, crecimiento en las líneas de negocio, en los márgenes operativos. Eso es lo que el inversor se tiene que fijar. No siempre es así, pero es de lo que deberíamos fijarnos. Pues eso es lo que vamos a mirar esta noche en Tesla, junto también con Apple y Facebook, que bueno, también está Facebook metida en otros berenjenales más allá de sus líneas de negocio. Miguel Movovela, analista de XTB, muchísimas gracias. A vosotros, buenas tardes, un saludo. Bueno, Marta.